Buenas, te doy la bienvenida otra vez a Escribiendo su Palabra verso a verso. Vamos a continuar con nuestra semana de la salvación y lo vamos a hacer en Romanos 10, versículos 9 al 10. Así que vamos allá, leamos la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa. Pablo dice lo siguiente: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para ser salvo. Me gusta que Pablo se está dirigiendo a una comunidad muy diversa con distintos trasfondos culturales y espirituales, un poco como lo que es probablemente la audiencia de este podcast. Cada uno está un poco ahí en su punto. Entonces esta gente están aprendiendo a convivir como comunidad en primer lugar, pero además también están aprendiendo a vivir una vida de fe, que es algo en lo que nos podemos identificar mucho. Y les deja algo muy claro, que es que la salvación no se trata de un privilegio que esté reservado para unos pocos y que tampoco es algo difícil de alcanzar, sino que por el contrario, la salvación es algo profundamente accesible y a su vez muy transformador. Entonces comienza diciendo: si confiesas con tu boca. Esta parte del cuerpo en la Biblia nos habla siempre de las palabras, hace referencia a lo que uno dice e incluso también en ocasiones a cómo actúa, ¿no? Porque las palabras van muy ligadas a lo que tenemos en nuestro corazón. Pero Pablo concretamente no habla de confesar errores o pecados como puede haber en otras partes de la Biblia, sino que está hablando de confesar una verdad en esta ocasión. Está hablando de algo que a veces los cristianos llamamos testificar, y eso no es ni más ni menos que confesar o declarar públicamente algo que ya tenemos en nuestro corazón. En este caso, confesar que Jesús es Señor significa que digamos en voz alta quién es Jesús y qué lugar ocupa en nuestra vida. Y eso a mí me hace recordar un poco la semana en la que estábamos hablando de la fe, en la que hablábamos de que es algo que se comparte, no es algo que está diseñado para quedarse en nuestro interior, sino que tiene una dimensión visible, ¿no? Entonces, confesamos que Jesús es el Señor. Este es el centro. No es una frase que haya que tomarse a la ligera, porque en el contexto de Pablo, decir eso significaba afirmar que Jesús tenía la autoridad suprema, por encima de cualquier otro poder, sistema o ideología. Entonces era una declaración de lealtad, de identidad, de la dirección que esas personas querían buscar para su vida. Así que de esa forma estaban testificando que Jesús era el Señor y que Él era el centro y no solamente un líder que había surgido y ya está, que se iba a quedar ahí. No, sino que era el Señor de todas las áreas de su vida, que estaba por encima de todo lo demás. La importancia de las palabras en este versículo también queda muy clara, porque las palabras no solamente comunican lo que creemos, sino que ayudan a consolidar lo que creemos. Cuando nosotros le damos un nombre a nuestra fe, se vuelve una fe más consciente y más real. Por eso me gusta que Pablo una la salvación con algo tan concreto como la boca, no para forzarnos a ir gritando por las calles que Jesús es el Señor, sino para recordarnos que nuestra fe puede madurar más aún cuando la expresamos frente a otras personas y cuando la decimos en voz alta, aunque sea para nosotros mismos escucharlo, ¿no? Y continúa con otra parte del cuerpo, que es el corazón. Y aquí Pablo dice que si creemos en nuestro corazón, perdió el versículo, seremos salvos, en resumen, ¿no? Entonces aquí va a otra parte del cuerpo que hace referencia al interior. Entonces en la Biblia el corazón es el centro de la persona, es el lugar en el que se toman las decisiones, en el que encontramos dónde está puesta nuestra confianza. Por eso vemos que creer para Pablo no es solamente que aceptar que algo es cierto, sino que para Pablo creer es un verbo que indica más apoyarse, descansar, entregar el peso de nuestra vida. ¿Y sobre quién? Pues claramente sobre Jesús. Además también dice que si creemos en nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, o sea, el contenido de nuestra fe, Pablo deja claro de cuál debe ser nuestra fe, que Dios resucitó a Jesús. Esa resurrección no es un detalle simplón, porque es la base precisamente de la salvación de la que estamos hablando esta semana. Y digo que es la base porque
en el momento que creemos en nuestro corazón, como dice Pablo, que Jesús ha resucitado, entonces entendemos que la muerte no es definitiva en nuestra vida. Entendemos que el pecado no tiene la última palabra y entendemos que nuestra esperanza es real, que hay un futuro más allá de lo que pensábamos que era el límite, ¿no? Así que, en resumen, creer en la resurrección es creer que Dios puede traer vida en aquellas áreas de nuestra vida, en aquellas circunstancias en las que parecía que todo había terminado. Entonces, Pablo está uniendo el corazón y la boca porque la fe cristiana no puede ser pensada para vivirse en aislamiento. En el momento en el que nosotros empezamos a testificar que Jesús es el Señor, como nos dice Pablo, empezamos a conectar con otros. Es una frase o un testimonio que nos sitúa en una comunidad y nos recuerda que no caminamos solos, sino que Dios camina con nosotros, pero que también nos regala personas con las que podemos compartir nuestra fe, podemos aprender y podemos crecer aún más. Así que testificar no siempre tiene por qué ser hablar en público, en las calles y gritándolo por todos lados, sino que a veces puede ser una conversación íntima con otra persona y honesta, en la que compartamos una historia, en la que compartamos palabras sencillas pero justo en el momento adecuado. Y Pablo no añade condiciones ocultas cuando dice que si creemos en que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó, entonces seremos salvos. No dice que seremos salvos cuando lo hagamos todo perfecto, cuando no dudemos, cuando lo sepamos todo, sino que dice que seremos salvos solamente por creer que Jesús es el Señor y que Dios le ha resucitado. La salvación, una vez más, no se gana. Vemos una y otra vez, igual que lo veíamos con el amor, que es algo que solamente se recibe y a partir de ahí comienza un nuevo camino. Vemos que la salvación empieza con una fe que confía y que se expresa y creemos en el corazón y testificamos con la boca y de esa forma estamos respondiendo a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Así que hoy te propongo algo muy sencillito, que es escribe tu historia personal de salvación en 2 o 3 frases. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a que escribas una confesión de tus errores, sino que escribas más bien un testimonio, podríamos decir la historia o la declaración de quién es Jesús para ti. Y después piensa con quién podrías compartirlo esta semana de forma natural y honesta, porque a veces testificar es simplemente decir, oye, esto es lo que Jesús significa para mí, o esto es lo que Jesús ha hecho en mi vida y quiero compartirlo contigo. Así que te dejo para que lo pienses, porque seguramente hay muchas cosas que Dios ya ha hecho por ti. A veces hay que darle una vuelta porque pensamos que tienen que ser grandes cosas, pero Dios actúa todos los días, todo el tiempo en nuestra vida. Así que puedas vivir una fe auténtica, anclada en el corazón, expresada con la verdad, y que puedas testificar que eso al final es compartir vida, ¿vale? Nos encontramos mañana con otro verso a verso.